Aquí hablamos de los principales hechos noticiosos que ocurren en nuestras ciudades. Es una buena costumbre que practicamos cada mañana desde las 7. Hoy ya estamos con nuestro primer invitado de esta mañana, que debe estar más contento que... ¿Qué se te ocurre? ¿Qué expresión se te ocurre? ¿Más contento soy que...? pésima para los refranes y todo eso. ¿Ah? Perro con dos colas. ¿Ah? Bien. Gracias, muy bien, Joaquín. Joaquín Torres, un hombre brillante, siempre atento y alerta. Estamos hablando, ahí lo vemos, está medio trasnochado, parece don Juan Pablo, parece que estuvo celebrando hasta tarde. Juan Pablo Sperer, presidente regional de Evópoli. Good morning, Juan Pablo. Muchas felicitaciones por el triunfo. Bienvenido a Buena Costumbre. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Álvaro, María José. Fue no solamente celebración, la verdad es que me tuve que venir igual a la casa relativamente temprano, pero sí me quedé revisando harto rato redes sociales, leyendo algunos datos, así que, bueno, y para qué mencionar que la jornada fue larguísima, De todas maneras. pero sí, muy bien. Juan Pablo Sperer, como presidente regional de Evópoli, la misma pregunta se la estamos haciendo a los auditores en nuestro sondeo de opinión. ¿Esperabas semejante holgura a esta paliza, este triunfo apabullante, este portazo que el pueblo de Chile le dio a la propuesta convencional, a la propuesta de constitución de la Convención Constitucional? Entre paréntesis, un 42% dice que sí esperaba que fuese tan holgado, un 58% dice que no. Eso es lo que han contestado los auditores. ¿Y tú No, la verdad yo creo que no estaba en las proyecciones de nadie que fuese tan amplia la brecha. De hecho, está grabado, yo el viernes me jugué con un 54-46, si mal no recuerdo. Sí, más o menos. Y la verdad no estaba en los libros de nadie ese nivel de apoyo. ¿Qué fue lo que pasó, Juan Pablo? Leí un poco a Roberto Isakson, decía que... Ese delta, porque todos estamos razonando respecto de una participación del orden del 70%, que era alrededor de 10 millones y medio, pero votaron 13 millones. Entonces, esos 2 millones y medio aparecieron y nadie pudo prever hacia dónde iban a votar, y según pude ver, la verdad se plasmaron mayoritariamente por el rechazo. O sea, hubo una participación histórica y, como se indicaba las encuestas, en caso de que fuese a votar, ese porcentaje iba a tender al rechazo, y creo que ahí tuvo esa diferencia enorme. Y que nadie pudo ver, era un área gris que todos sabíamos. Para serles muy honesto, cuando vi la participación, yo dije, aquí aparecieron 2 millones y medio de votos que no sé para dónde puede ir. Sí, me claro. preguntaban los apoderados, yo les dije, no sé para dónde puede ir. Pero fueron para el rechazo. Oye, Juan Pablo Sperer, la holgura del triunfo fue de tal entidad que podrían surgir voces de la centro derecha, de la derecha, incluso hasta de la propia centro izquierda por el rechazo, porque yo creo que a esta altura está todo el mundo ya claro de que no es atribuible a la derecha este triunfo, así como tampoco lo fue, ya lo dijimos delante, el triunfo del plebiscito de entrada atribuible a la votación de izquierda, digamos. Pero podría haber tentaciones de borrar con el codo lo que se escribió con la mano, es decir, hubo un documento suscrito por Chile Vamos, en donde se adhieren a la constitución de un Estado social y democrático de derechos, lo que termina con el Estado subsidiario, que a mi juicio es la madre del cordero, el actual y del modelo neoliberal exactamente. Más duro, digamos. Entonces, la arista principal. ¿Cómo ves tú la posibilidad de esta tentación de borrar con el codo lo que se escribió con la mano, Juan Pablo? A ver, primero que todo dejar en claro que esto no es un triunfo de la derecha. Pecaríamos de lo más ingenuo e injustos con la enorme mayoría de las personas que el voto rechazo, pensar que el 62% de Chile es de derecha. Eso no es así, por cierto, y tenemos que ser muy humildes en reconocer y saber interpretar desde la centro derecha, desde el centro, desde los independientes y de la centro izquierda que apoyó el rechazo, cómo se interpreta hoy en día a esa enorme mayoría. Pero por cierto, esto no es un triunfo de la derecha, es un triunfo de la ciudadanía que desde distintos mundos, distintas convicciones, rechazó la propuesta. Y justamente con esa responsabilidad y humildad que tenemos que tener, yo estoy bastante confiado en que los referentes del sector no van ni vamos a borrar con el codo
lo que se escribió, y que por el contrario tenemos una enorme responsabilidad no solamente con Chile, sino también con todo el espectro político que hoy en día tiene sobre sus manos, más que el espectro político, el Congreso tiene sobre sus manos de vuelta al poder constituyente para seguir dándole curso al proceso constituyente, porque esto no puede terminar acá. La gente sigue necesitando cambios, seguimos necesitando una nueva constitución nacida en democracia, pero por cierto no la propuesta que fue. Entonces tenemos que ser muy tajantes al tratar, al derechamente condenar cualquier intento de apropiación de esta victoria como una victoria cultural de un sector, porque no lo es, y de ahí en adelante ir construyendo con quienes se quieran plegar, porque vi que lo dijeron justo antes de la pausa, no caer en las tentaciones de, por ejemplo, Daniel Stingo, al principio del proceso constituyente, decir aquí los acuerdos los vamos a poner nosotros. Al contrario, bienvenidos todos los sectores, incluso los que votaron a prueba, ahora a trabajar por un acuerdo amplio en el que no, los acuerdos no los vamos a poner nosotros, los vamos a llegar a un acuerdo entre todos, conversando democráticamente, transando en aquellas cosas que haya que transar para avanzar, porque eso es el nivel de acuerdos que necesitamos y ese es el nivel de unidad que requerimos para poder llegar a un buen proyecto. Estamos hablando con Juan Pablo Sperer, presidente regional de Evópoli. Yo tengo la última pregunta para después dejar a María José. ¿Cómo van a hacer para darle cabida, para darle voz a la Casa Ciudadana por el rechazo? Porque evidentemente que hubo una decisión política de ciudadanizar la campaña del rechazo y los resultados muestran que este fue un éxito. Sin embargo, ayer reapareció José Antonio Kast en un largo discurso. Reaparecieron otros líderes políticos, a mi juicio con toda legitimidad, hablando del triunfo. Pero ¿cómo se le va a dar expresión en las negociaciones que se tendrán que abrir, en las conversaciones con el gobierno, a los ciudadanos por el rechazo? ¿Cuál va a ser el rol que van a jugar ahora? A ver, dos cosas. Por una parte, también pude leer en redes sociales que efectivamente se criticaba mucho que aparecieron varios referentes de centro derecha ayer por la noche opinando, y ahí, si bien, por cierto, nosotros tomamos una decisión consciente y deliberada de ceder los espacios a la ciudadanía, independiente que no lo hayan inscrito mucho, pero creo que se expresó en las urnas que así fue, la gente creyó la ciudadanía, pero ahora como el poder constituyente retorna al Congreso, y son los partidos que tienen mayoritariamente esta representación, y además nosotros tomamos un compromiso con Chile y ya nos están emplazando a cumplirlo, es evidente que los partidos que tienen la representación en el Congreso se hayan, por cierto, manifestado en relación a cómo va a seguir este proceso. Me parecía que era un poco lógico que quienes hoy en día tenemos representación en el Congreso hayamos intervenido, y me parece que ahí viene esa intervención, por cierto, no para adjudicarse el triunfo. Y ahora, como tú bien dices, tenemos una estructura funcionando con una serie de organizaciones ciudadanas, y justamente, por lo menos a nivel regional, y estoy seguro que esto también se va a replicar a nivel nacional, ya conversamos que no podemos perder este trabajo ciudadano, porque justamente creo que fue uno de los grandes pecados que como centro derecha hemos tenido en los últimos años, fue habernos desconectado de la ciudadanía, habernos desconectado de la calle, habernos desconectado de los vecinos y vecinas, y eso no lo podemos perder porque lo retomamos con mucha fuerza durante esta campaña, y tenemos que ser capaces de generar los mecanismos en que podamos generar trabajo político de fondo, ofreciéndole un proyecto desde nuestras convicciones a Chile, pero también con toda la presencia y todo el diagnóstico y la retroalimentación desde la ciudadanía. Y ahí, solo para terminar, creo que se dieron cosas muy interesantes, porque yo pude estar en la calle, no como presidente, yo estuve trabajando con organizaciones de la sociedad civil como profesor de Derecho, haciendo conversatorio, y nos encontrábamos en la calle con mucha gente joven que venía desde las organizaciones civiles, de la sociedad civil, desde la academia, muy poco político referente en la calle, no estoy diciendo que no hayan hecho un trabajo, y eso fue muy interesante porque después esta generación sub 40 dijimos, ¿sabes qué? Llevamos mucho tiempo trabajando juntos, pero hemos sido islotes, aislados, y nos juntamos el viernes a conversar, y creo que podemos generar un trabajo generacional sub 40 en la región bien interesante, y es lo que vamos a estar apuntando varios acá en la región, desde los espacios que cada uno va a tener, academia, sociedad civil, partidos políticos, etcétera. Y eso fue me parece que puede ser interesante para el futuro. Juan Pablo, el presidente Boric en su discurso el día de ayer mencionó en alguna parte de su alocución que no se parte de cero.
refiriéndose a un nuevo proceso constituyente porque la discusión constitucional ya está abierta. Ahora, sin duda el presidente se podría haber referido a la experiencia, ¿ya? Tal como lo que has mencionado tú, Juan Pablo, por ejemplo, al trabajo con la sociedad civil, desde las distintas fuerzas políticas de izquierda a derecha. Pero yo creo que también acá hay conceptos que en la campaña yo creo que perdieron mucha popularidad, quizás no se alcanzaron a masticar muy bien por parte de la ciudadanía, no se logró comprender que, a mi juicio, ciertos conceptos que no han sido mencionados mucho en nuestro civismo democrático y no se lograron conectar con justicias sociales más a largo plazo. Ya, por ejemplo, el concepto de la plurinacionalidad, por ejemplo, las autonomías territoriales, por ejemplo, una serie de conceptos que estaban plasmados en el texto constituyente que podrían haberse desmoronado en esta campaña política. ¿Qué crees tú cuando el presidente dice no se parte de cero? Al menos estos conceptos, Juan Pablo, tú ya los das por finiquitado, hay que revivir otros. ¿Qué pasa ahí con la discusión política? ¿Desde dónde se parte respecto al contenido? Porque la experiencia evidentemente que es algo positivo que no se puede descartar. A ver, es que el presidente hace suyo en verdad un concepto que yo creo que ya está instalado y que no podemos desoír, incluso ya se estaba argumentando durante la campaña, no solamente la experiencia constituyente actual, sino ya se estaba conversando de comenzar a trabajar sobre la base del proyecto constitucional de la presidenta Bachelet, de lo que fueron las conclusiones de los cabildos ciudadanos, de ese proceso, y me parece que a partir de la experiencia que tenemos ahora, del proceso de la presidenta, incluso de quizás algunas estructuras, por ejemplo la Contraloría, que hoy en día tenemos actualmente, es que tenemos que ir tomando la experiencia de fondo para ir plasmándola con las necesidades del presente. Por ejemplo, y aquí es justamente las cosas que siempre se conversaron durante la campaña, así que no es un tema necesariamente en contra de la plurinacionalidad, sino la manera en que la plurinacionalidad estaba plasmada y extendida a niveles que no existían en ninguna otra parte del mundo. Eso fue lo que la gente finalmente rechazó, no el concepto mismo de plurinacionalidad. ¿Quién puede estar en contra del encuentro y buscar la manera de solucionar una serie de reivindicaciones de los pueblos originarios? Si el tema era que extendía a un nivel que la gente no lograba comprender y que realmente, a juicio de varios, realmente ya llegaba a entrometerse con la igualdad ante la ley. Y ese fue el gran problema. Y por eso, si bien no es un triunfo de la derecha, por cierto, sí es una derrota de un proyecto maximalista de extrema izquierda. Y eso también hay que decirlo con mucha fuerza. Y a esa experiencia, respecto de la derrota de esas ideas, tenemos que tomarlas con moderación y ver la manera en cómo las aplicamos para el proceso constituyente que sigue. Pero por cierto que las ideas de el reencuentro y reivindicaciones con los pueblos originarios, un mejor sistema de pensiones, un mejor sistema educacional, por cierto que son anhelos que surgieron desde la ciudadanía con mucha fuerza y que desde la experiencia positiva, las experiencias positivas que tenemos en el fondo, y aprender de la experiencia negativa, la forma que tenemos recientemente, tenemos que ir construyendo un nuevo proyecto constitucional. Juan Pablo Sperer, presidente regional de Evópoli, en estas primeras reflexiones aquí en Buena Costumbre, luego del enorme triunfo de la opción rechazo en el plebiscito de salida de ayer. Juan Pablo, te queremos agradecer la disposición con Buena Costumbre y una vez más las felicitaciones de parte nuestra por el triunfo obtenido y porque es también parte del trabajo que realizaste en la región del Biobío con Evópoli, donde el rechazo ganó por un guarismo aún más amplio que en el resto del país. Así es que felicitaciones de nuevo, Juan Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, se pasaron. Chau. Que estés muy bien. 8 en punto de la mañana. Esto es la buena costumbre de hablar de nuestros temas con los protagonistas que viven aquí, en la región del Biobío.